Hola a todos, hoy vamos a ver cómo crear una cuenta de Google Merchant Center para aparecer tanto en los anuncios orgánicos como en los anuncios de pago para shopping. Vamos a ver un ejemplo de dónde encontraríamos cada uno. Por ejemplo, si escribimos comprar zapatillas de ballet niña en Google, nos encontramos primero una sección de anuncios con la información que viene del Google Merchant Center, como el precio, quién lo vende y ventajas competitivas. Por ejemplo, este es de Oka Spain, que están por Shoptise, que son compradores de servicios, estos por Amazon, estos por Klarna, ¿vale? Y abajo no hay nada más, pero si nos vamos aquí a la pestaña de Shopping, vamos a encontrar que hay una sección que pone acerca de esta página, que estos ya son gratuitos y que también viene información que encuentran en el feed a través de Merchant Center como bajada de precios. Es la parte orgánica de shopping, ¿vale? Por esto, por hacer clic aquí, no paga nadie. Vamos a ver cómo entrar en Google Merchant Center. Vamos a poner Merchant Center para entrar y nos vamos a su página. Aquí nos dice pues lo que es, que en el espacio europeo y Suiza, además de tener Merchant Center, existe el servicio de comparación de precios CSS, ¿vale? Pero prácticamente es igual, y información general sobre lo que vamos a encontrar y casos de éxito. Pero vamos al lío. Nosotros no tenemos todavía una cuenta, vamos a darle a empezar y lo que nos va a decir es que empecemos a crear nuestra cuenta de Google Merchant Center. Le damos y ponemos el correo, que tiene que ser un correo no Gmail, pero sí tiene que estar vinculado a una cuenta de Google. Ponemos nuestro correo, le damos a siguiente, nos va a pedir la contraseña, le damos a siguiente y ya está la cuenta creada. Nos dice muestra tus productos en Google gratis, es decir, que no solo va a servir para esta parte de pago, sino también, como decíamos, para una parte gratuita que tiene bastante potencial y, en mi opinión, es un intento de ser más competitivo contra Amazon, que Amazon pues tiene productos de pago también y productos caros, ¿vale? Bajamos y ponemos el nombre de la empresa. Vamos a poner, por ejemplo, el nuestro, aprender curso Google Ads Online. Este es, los clientes verán el nombre de tu empresa en tus fichas de producto de Google. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos y ponemos zapatillas de ballet niña, el nombre de la empresa que aparecerá es este: H&M, Decathlon, Amazon, AliExpress, etc. Este es el que va a aparecer aquí. Tenemos que seleccionar el país donde se ubica la sede de nuestra empresa. Esto es importante para poder luego dar veracidad y también para temas de soporte de Google. Entonces vamos a poner donde estamos, ¿vale? Es decir, si nosotros estamos, por ejemplo, en España y hacemos campañas en Ecuador, tendríamos que poner España, si también vendemos en otros países. Si somos una empresa en México y solo vende en México, pues pondremos en los dos casos México, ¿vale? ¿Veis? Existen prácticamente todos los países, aunque Google Shopping no siempre está en todos, pero sí aparece aquí. Vamos a poner como ejemplo España, la hora que queremos que todo lo que sea el sistema esté de acuerdo. Nosotros no estamos en Canarias, sino es más. Vamos a buscar Madrid, ¿vale? Es importante, pues, por ejemplo, porque a la hora de nosotros de programar el feed, pues la hora será esta que pongo aquí. De todas maneras, se puede editar la información de la empresa desde el propio Merchant Center. ¿Y dónde quieren que los clientes tramiten su compra? Pues uno, gratis, fenomenal, ¿no? Este debería ser de cajón. Luego, si tú tienes una tienda y quieres hacer campañas de llevar gente a tu tienda física, por ejemplo, cuando están en el metro y dicen necesito comer cerca de mí, y te viene la dirección, pues ahí podría ser, ¿vale? Bueno, en este caso, más que comer, que es un servicio y esto solo venden productos, pues necesito una poda de guitarra urgente porque voy a dar un concierto y se me han olvidado, ¿vale? También nos dice si hay otras herramientas que se usan.
Ahora mismo está Shopify y PayPal, pero tiene pinta que aquí van a crecer más y hasta lo dice. Nosotros si hiciéramos así y así, pues no nos aparece ningún otro tipo de desplegable donde tengamos que vincular, pero lo harán seguro, ¿vale? ¿Y qué queremos? ¿Quieres registrarte para recibir correos sobre Merchant Center? Pues sobre consejos y prácticas recomendadas y betas. Dice que te enviaremos muy pocos correos al año, pero más o menos uno al mes suelen estar. Lo típico, términos de servicios, lo aceptas y crear la cuenta. Y genial, pues ya está nuestra cuenta lista. No tiene nada más esta página y lo único que ya tendremos que empezar es a vincular el feed con Merchant Center para poder tener uso, ¿vale? Ya luego tendríamos que estar vinculando a otras herramientas como por ejemplo Google Ads, DV360, Google My Business, los partners, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos bastante que hacer, ¿de acuerdo? Y pues nada, yo os recomiendo que veáis el siguiente vídeo, que es sobre el interfaz de Google Merchant Center, en el que podréis ver dónde está cada cosa y sacarle provecho a esta herramienta de Google Ads para retail. Muchas gracias, hasta la próxima.